Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiel La Luz, te doy la bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo podés hacer para poder disfrutar de la programación a través de los canales oficiales que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel-la luz. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos, te prometí, tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Tenemos un temazo, vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Algo sumamente interesante para que puedan hacer contacto a través de lo que es un nuevo nivel de conciencia, un paradigma nuevo de conciencia y un proceso evolutivo para poder generar nuevos patrones de conducta, de formas de pensar, componentes energéticos y un montón de todo lo que es la estructura, la ingeniería y la tecnología de la luz de Dios Padre Madre. Hoy tenemos un temazo, vamos a hablar un poquitito de lo que es parirse en sí mismo. ¿Qué es tan importante este tema el día de hoy para hablar con ustedes y también para compartir todo lo que tenemos a través de cómo abordar este proceso tan pero tan tecnológico y a través de la sabiduría de Dios Padre Madre? Poder entender y comprender el proceso de parirse en sí mismo. ¿Qué da el proceso de parirse en sí mismo? El proceso del cambio, de la transformación, procesos evolutivos que nos llevan a un nuevo nivel de conciencia. La transformación, el proceso evolutivo, la conciencia, nuevos parámetros evolutivos de sabiduría, de luz, generan parirse en sí mismo. Parirse en sí mismo es un proceso evolutivo y espiritual, es una trascendencia cósmica a través de la cual podemos tener la experiencia a través de sentir el llamado de Dios, de los ángeles, de los guías, de los maestros. Entender el origen real depende de cuán entregados estemos para poder evolucionar. Algo sumamente interesante para que puedan entender y comprender que está orientado a parirse en sí mismo. Es un proceso que requiere una profunda comunicación con nuestro ser interior, con nuestros guías, maestros, ángeles, santos, espíritus, guías y también con el mundo espiritual. Temas de profundo conocimiento espiritual, temas de luz, todo lo que es el proceso evolutivo y de transformación que generan que podamos realizar este proceso de parirnos en sí mismo, que genera un proceso profundo de cambio y de transformación, que genera un proceso evolutivo de conciencia y que genera que el cambio se lleve adelante de una manifestación y que también podamos ver eso que se está manifestando y que sea realmente en el cambio, en el proceso de transformación, en el proceso superior, en un proceso evolutivo, que esté dado realmente por un sistema de comprobación y de experimentación y que a través de ese proceso que estamos realizando podamos hacer contacto con un nuevo nivel de conciencia. Esto quiere decir que la dimensión próxima para poder conocer, para poder entender, para poder asimilar, está dada por este nuevo concepto de parirse en sí mismo. Es un tema extenso, es un tema de tecnología, es un tema de luz, es un tema que obviamente abordamos desde la psicología extraterrestre, porque permite que podamos entender cuán importante es la tecnología de Dios. Abordamos este tema desde lo que es obviamente la tecnología de la luz, de los maestros, proceso químico y alquímico, que genera que podamos entender cuán importante es el cambio interno y externo para la evolución de la humanidad, para la evolución de la conciencia, para la evolución del espíritu. Algo interesante es que sumamos y adicionamos el concepto de transformación cuando el alma
se transforma en sí misma, cuando el espíritu se transforma y crece a un nuevo nivel de conciencia. O sea, transformarse es ir por un nuevo proceso de conocimiento, transformarse es ir por un proceso de sabiduría, transformarse es ir por un proceso de sanación, de conciencia, por un proceso evolutivo. O sea, parirse en sí mismo requiere entender que el cambio se hizo presente. O sea, entender que aquello que fuimos viviendo da un desarrollo, un proceso evolutivo, un logro que es que se manifieste el cambio que queremos realizar. O sea, trascender a un nuevo nivel de conciencia, crecer en luz, en espíritu, en conciencia y en ser, depende de cuán entregados estemos al cambio y a la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que parirse en sí mismo da la posibilidad de poder seguir evolucionando. Cuando nosotros logramos parirnos en sí mismos y ver que eso se lleva adelante y que lo podemos ver, manifestar, entender y seguir evolucionando, quiere decir que aquello que estamos haciendo está dando su fruto y un resultado positivo para el cambio en el espíritu. ¿Qué quiero decir? Que cuando algo para, se frena o no sigue trascendiendo los procesos de sabiduría, tienen que volver para que pueda entender por qué dejó o por qué se estancó desde ese momento o desde ese proceso donde no siguió el proceso evolutivo de su espíritu. Otra vez, cuando el espíritu va creciendo y cuando el alma va creciendo hacia lo que es el camino del mundo espiritual, o sea, cuando hay una transformación permanente en sabiduría, eso se lleva adelante, eso se lleva a cabo a través de nuevos niveles de conciencia. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros evolucionamos la conciencia, que cuando nosotros nos parimos en sí mismos, o sea, en nosotros mismos, esa nueva co-creación a través de la sabiduría hace que se mantenga lo que es el camino y la movilización de la sabiduría, el espíritu y la conciencia. Cuando no podemos parirnos en sí mismos, o sea, cuando no podemos transformarnos en nosotros mismos, quiere decir que en algún momento o en algún proceso o en algún estadio o en algún ciclo se frenó ese proceso de conocimiento, sabiduría, entendimiento y conciencia. O sea, cuando seguimos avanzando y evolucionando, estamos en un proceso permanente de parirnos en nosotros mismos, o sea, en sí mismo. Cuando nosotros no podemos transformarnos, no podemos crecer a nivel espíritu y a nivel conciencia, o sea, a nivel álmico, hay que ir al momento en el cual se frenó esa sabiduría, se frenó ese conocimiento y volver a procesar ese concepto de sabiduría para seguir creciendo. Es como que venimos volando, venimos bien, venimos sumamente bien en lo que estamos haciendo y se frena en algún proceso de nuestro... Es un ejemplo. Y se frena el proceso en el cual venimos haciendo un vuelo. O sea, tenemos que ver dónde se frenó, tenemos que ver en qué momento se frenó y volver a restituir, volver a transformar, volver a transmutar, volver a cauterizar para que siga evolucionando la conciencia y el proceso de conciencia que se venía dando. O sea, el conocimiento, la sabiduría, el proceso del espíritu y el proceso del alma lleva un constante crecimiento. Cuando se frena la sabiduría, cuando se frena el conocimiento y cuando se frena el proceso de crecimiento del espíritu y el alma, hay que ir a ver dónde se frenó, dónde se congeló. O sea, dónde quedó frenado, varado. ¿Se acuerdan que hablamos en uno de los programas en lo que es que el alma quede varada o que el alma quede estancada o que el alma quede sin proceso evolutivo? O sea, vamos a poner algo interesante.
O sea, mover el espíritu y mover la conciencia y trascender a un nuevo nivel de conciencia y a un proceso espiritual no requiere moverse a nivel de hacer cosas. Requiere el proceso de la transformación de la mente, el alma, el espíritu, la conciencia, para que crezca el proceso de sabiduría y para que nuestra mente, cuerpo y alma empiecen a generar nuevas áreas de tecnología, de conocimiento, de sabiduría, de procesos álmicos, o sea, la maduración de la sabiduría, la maduración de la conciencia, la maduración del alma. Madurar, por poner un ejemplo que se entienda. Entonces, cuando el alma, el espíritu, la conciencia y todo el proceso de crecimiento álmico a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel de conciencia y conocimiento profundo de lo que es conectarse con los ángeles, con los guías, con los maestros, el contacto y la apertura de lo que es la luz y el concepto de la luz. O sea, parirse en sí mismo significa transformarse. O sea, transformarse significa transformarse, o sea, ir por más en lo que hago. O sea, crecer, ir por algo más. Cuando nos autoparimos, significa que parirse es que aquello que trascendí, aquello que aprendí, aquello que asimilé, maduró y va por un nuevo nivel de conciencia. O sea, la transformación significa que podamos asimilar lo que el mundo espiritual nos da para seguir evolucionando en la sabiduría, en el conocimiento y en el proceso evolutivo. Parirse en sí mismo es alquimizar todo el concepto de vivencia que traemos. Otra vez. Parirse en sí mismo es alquimizar en un proceso superior todo el conocimiento que adquirimos. Vivencias, sabiduría, conceptos evolutivos, todo el proceso alquímico que trae ese conocimiento, esa sabiduría, ese espíritu y que trasciende a un nuevo nivel de conciencia. Cuando ese concepto de sabiduría madura y va por más, o sea, a un nuevo nivel de conciencia, se genera un proceso de parirse en sí mismo. Cuando no hay proceso de transformación, cuando no hay un proceso de transformación, de transmutación, es porque en algún momento quedó varada el alma o el espíritu deja de crecer. ¿Eso qué significa? Que hay como una especie de proceso de estancamiento porque algo pasó. Es solamente resolverlo. O sea, el espíritu está en proceso permanente de conocimiento y de sabiduría. El cosmos genera nuevas galaxias. Las galaxias generan nuevos planetas. Los planetas generan nuevas formas de vida. La vida y los procesos de vida se tienen que parir en sí mismos para crecer, para seguir evolucionando. Y así. Entonces, parirse en sí mismo representa que aquello que hicimos, que evolucionamos, que trascendimos y que profundizamos, nos lleva a trascender a un nuevo nivel de conciencia. Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, octava dimensión, novena dimensión y así. O sea, eso que hacen los ángeles, eso que hacen los guías, eso que hacen los espíritus, es un proceso de autoparirse en sí mismo, o sea, de parirse en sí mismos para poder crecer. O sea, parirse en sí mismo es generar como una especie, un ejemplo básico, como una metamorfosis. Y esa metamorfosis que se va generando a través de la sabiduría y el conocimiento se hacen sutiles, se hacen productivos, se hacen finos, se hacen lumínicos, se hacen disfrutables. Pero cuando cuesta parirse, o sea, cuando nos cuesta parirnos porque no entendemos, porque tenemos poca energía, porque tenemos procesos que no entendemos, o porque hay algo que tenemos que entender y no lo comprendemos,
ese proceso de metamorfosis se hace duro o corrosivo o sin entendimiento o de proceso de sufrimiento. O sea, hay que entender el concepto de parirse en sí mismo para que entiendan cuán importante es hacer de esto y entenderlo desde el proceso de la sabiduría. La sabiduría, el conocimiento, el espíritu, el alma, son tecnologías de ultrísima conciencia. Para esto tengo que entenderlo, o sea, conocer. Cuando yo conozco la tecnología de Dios, entiendo el proceso evolutivo de la vida de las criaturas. Y desde ese proceso puedo comenzar a evolucionar. O sea, no es un proceso filosófico solamente de compartir la sabiduría, es vívida. Y al hacerlo vívido, o sea, vivirlo, entenderlo, procesarlo, alquimizarlo y transformarlo, da como resultado parirse en sí mismo. O sea, parirse en sí mismo representa que yo me conozco en profundidad y conozco la vivencia del espíritu, de la conciencia, de la profundidad del ser. O sea, conocerse de forma interna y de forma externa representa el proceso de parirse en sí mismo. Cuando no podemos parirnos en nosotros mismos porque nos falta el conocimiento hacia adentro y hacia afuera, las criaturas se manifiestan en tercera dimensión, o sea, empiezan a cambiar o empiezan a transformarse, o sea, se mutan en sí mismos solamente en una dimensión, porque no entienden el proceso de la tecnología. Cuando empezamos a generar una metamorfosis para arriba, empezamos a crecer en varios niveles de conciencia. ¿Eso qué es? Eso es excelente, es excelso. Es un proceso de suma exquisitez, porque quiere decir que el alma y el espíritu están creciendo, o sea, se nutren de la tecnología de Dios. Eso lleva a un significado que tiene que ver con poder entender el proceso de misión de vida de las criaturas que están en la tierra. O sea, parirse en sí mismo representa entender por qué estoy acá. Representa entender quién yo soy. Y representa conocer la sabiduría y la tecnología que viene de Dios. Es algo para poder llevar adelante hacia adentro y hacia afuera y manifestarlo y conocerlo para poder comprender. Parirse en sí mismo es una tecnología. O sea, pocos seres entienden, comprenden y han pasado por el ciclo de parirse en sí mismo. Les ha pasado a seres genios, a seres en profundidad del conocimiento, a seres que han tenido mucho contacto con el mundo espiritual, seres que se conocen en espíritu, magos, sacerdotes, angiólogos, seres que han tenido contactos con extraterrestres, maestros espirituales, discípulos y maestros, grandes maestros lumínicos que han procesado altísimos niveles de conciencia. Y eso llevó a que parirse en sí mismo sea algo que pocos pudieran entender. Parirse en sí mismo, ¿qué significa? La transformación vívida y que yo soy consciente de que está pasando. O sea, hay muchos seres que empiezan a parirse en sí mismos, pero no pueden disfrutar de eso que está pasando porque no lo entienden. Entonces, eso pasa en otro nivel de conciencia y el alma lo registra, pero más adelante. O sea, lo registra en otros niveles de conciencia, que puede ser cuando esté en otros niveles, en otros procesos de purgatorio, en otros planetas, en otras galaxias. Es algo que no tiene, o sea, que no tiene explicación el hecho de vivir en otros planetas. En realidad, la explicación de vivir en otros planetas tiene una explicación científica y consciente desde donde lo llevamos. O sea, es algo comprobable. Por eso lo abordamos desde la psicología extraterrestre. Entonces, entender esto es de una tecnología excelsa, es de un conocimiento
extraordinario, porque parirse representa el concepto de entender la tecnología que viene del cosmos. ¿Qué pasa con las galaxias? Se empiezan a parir en sí mismas. ¿Qué pasa con el cosmos y el Big Bang? ¿Qué pasa con Dios? Pensó y co-creó porque vio que era bueno. Entonces, entender el concepto de parirse en sí mismo es el mismo concepto de ejemplo de las galaxias. Es el mismo ejemplo que el cosmos. Hay orden en el cosmos, pero en un momento cuando hay que ir por más, hay un proceso de revolución cósmica. Y ese proceso y esa movilización energética representan parirse otra vez en sí mismo para co-crear nueva vida y co-crear nuevas galaxias y nuevos universos y nuevo conjunto y cúmulo de galaxias. Y eso se da como un proceso de crecimiento en el cosmos. O sea, crecer significa ir por nuevos niveles de conciencia, donde entiendo que parirse significa trascender a un nuevo concepto. Es algo sumamente interesante que tiene un concepto de hecho científico, es científico, no es paradójico, es científico, comprobable, alquímico, extraordinario, excelso. Y eso genera que nuevos conceptos mentales puedan ir por un nuevo nivel de conciencia. Y el ego dice, el ego enloquece, porque obviamente trascender significa ir por el crecimiento y la evolución a través de la perfección de la vida. Entonces, cuando pasan estos procesos de tecnología, de luz, de procesos evolutivos, el ego empieza a incomodarse y a enloquecerse y obviamente que tengan en cuenta que ese proceso se vive solamente en tercera o cuarta dimensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un modelo de vida, como veníamos hablando en otros niveles de conciencia. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta. Cuando ustedes entienden y viven el proceso de parirse en sí mismos, empiezan a entender la tecnología de Dios, porque empiezan a comprender a dónde está orientado ir hacia la sabiduría. Comprender esto requiere que entendamos la tecnología de Dios. Y entender esto significa que yo puedo acceder a esa tecnología que viene del cosmos. O sea, parirse en sí mismo requiere que entienda, que conozca, que sepa y que pueda mover esos conceptos. Parirse en sí mismo requiere que vaya por más. Y eso significa que yo tengo que chequear que el concepto de parirse en sí mismo se esté dando a través de ir por nuevos niveles de conciencia. Y eso da como resultado el logro del crecimiento del alma y del espíritu. Sin dolores, sin procesos rasposos, sin procesos que generen algún tipo de malestar. Y eso me da como resultado el crecimiento del espíritu, o sea, la evolución del cosmos. O sea, esto que estamos hablando es un ejemplo de lo que pasa en el cosmos. Las galaxias se acumulan, se juntan, se mixturan a través del nivel de atracción o el proceso de asimilación del mismo contenido energético. Y ese cúmulo de galaxias, cuando se separa, genera nuevos procesos evolutivos para nuevos procesos de crecimiento álmico, co-crear. Entonces, cada galaxia se empieza a parir en sí misma para co-crear nueva vida, planetas. Y cuando esto sucede, se magnifica, se procesa, se alquimiza
y crece la vida en el cosmos. O sea, es fundamental tener esto claro para entender cuán importante es el proceso de parirse en sí mismo. Es algo que pasa en pocos seres y en un concepto de muchísima lucidez, de muchísimo y profundo contacto con el mundo espiritual, para entender cómo surge este proceso, cómo se da. ¿Cómo hago para parirme en sí mismo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es parirse en sí mismo? ¿Qué es? ¿Cómo hago yo para parirme? Está la señora, fue al supermercado y llega y justo escucha el video y dice, ¿qué será parirse en sí mismo? O en sí misma. ¿Qué será parirse en sí misma? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Y en esto es una pregunta que parece algo que obviamente el alcance a esto significa entender cómo se puede llevar adelante. Y ser consciente de esto me trae el despertar de la conciencia. Me desperté. O sea, parirse en sí mismo representa entender que el espíritu crece, entender que el espíritu se nutre y entender que el cosmos también crece, entender que las galaxias se empiezan a parir en sí mismas para co-crear nuevos sistemas planetarios, cósmicos, galácticos, que las nuevas coordenadas de sabiduría se manifiesten en cada ser o en cada criatura que vive en cada planeta, en cada lugar. Y que esos momentos científicos, santos, en esos momentos de profunda sabiduría, esas gotas o chispas cósmicas prendan mi conciencia para entender. Y eso pueda cambiar mi vida. Entonces, ¿qué significa parirse en sí mismo? ¿Es un concepto científico? Sí. ¿Es un concepto que se puede realizar? Sí. ¿Es un concepto de mundo espiritual? Sí. ¿Es una tecnología de la psicología de la conciencia extraterrestre? Sí. O sea, esto es algo que se da por un proceso de crecimiento álmico, evolutivo, espiritual, cósmico. ¿Cómo accedo al cosmos? A través de entender los temas del cosmos. ¿Cómo entiendo los planetas? A través de entender la tecnología de los planetas. ¿Cómo empiezo a evolucionar? A través de entender los temazos de los procesos que estamos evolucionando. O sea, crecer el cuerpo no significa crecer el alma. Crecer el cuerpo no significa crecer el espíritu. O sea, el proceso de entender registrar ese momento y ese proceso único, me puede dar el despertar de la conciencia. Tengo que chequear que el proceso de parirse en sí mismos se dé como resultado de nuestro trascender álmico. Es algo fundamental a la hora de poder empezar a evolucionar. Parirse en sí mismo, en sí misma. ¿Qué es? ¿Pasa? Sí. En todas las criaturas, en los que registran la sabiduría. ¿Se practica? Sí. Es un proceso que se tiene que practicar. O sea, ¿hay una práctica determinada para parirse en sí mismo? Sí. ¿Hay técnicas para parirse en sí mismo? Sí. ¿Es un modelo de vida? Sí. ¿Es un modelo de conocimiento? Sí. ¿Es un proceso evolutivo? Sí. ¿Crece el alma y el espíritu con esto? O sea, con este proceso evolutivo? Sí. Es un proceso que se lleva adelante a través del conocimiento de que lo estoy realizando y se da solo como una maduración de esa sabiduría. O sea, parirse en sí mismo es el resultado del proceso disciplinado del crecimiento del espíritu. Otra vez, parirse en sí mismo es el resultado del proceso disciplinado de entender la conciencia y el espíritu como el crecimiento que yo soy. Y eso se da a través de entender quién yo soy.
Y ese proceso me da como resultado que yo pueda entender a Dios en cocreación. ¿Cómo crea Dios? ¿Cómo crea Dios? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo hace Dios para crear las galaxias, los universos, los planetas, los cosmos, las estrellas? ¿Cómo hace? Entender esto es un concepto de exquisitez en la sabiduría para poder comprender cuán importante es saber la tecnología de Dios. Si Dios me creó, tengo que ir a buscar esa sabiduría. No puedo estar en chaturas. O sea, tengo que comprender y asimilar la sabiduría de Dios para entenderlo. ¿Cómo entiendo a Dios? Y llegando a esa sabiduría, ¿cómo entiendo a los dioses? Entendiendo si esa sabiduría tiene el concepto evolutivo de la cocreación del espíritu. ¿Cómo se nutre el espíritu? A través de ese concepto disciplinado. O sea, hay un concepto, un modelo de vida, de vivencia, de verdi, de verdad, que está dado por un concepto de profundo conocimiento y profunda sabiduría. Parirse en sí mismo requiere saber quién yo soy. No es un conocimiento leído, es practicado. No es un conocimiento de libro, es trascendido. No es un conocimiento estudiado, es sentido, es vívido, es trascendido. Cuando yo vivo quien yo soy, entro y abro la puerta al mundo de la sabiduría. Y eso permite que yo pueda evolucionar. Algo para ver el programa del día de hoy. Cuando yo vivo quien yo soy, cuando yo trasciendo mi espíritu, porque lo conozco, entiendo que el espíritu y el mundo espiritual me asisten en la sabiduría que yo movilizo, porque entiendo a Dios, lo conozco, entiendo a los dioses, me comunico con ellos. Y entender esto es fundamental a la hora de comprender cómo genero parirme en mí mismo, en mí misma. No es un conocimiento de libro, es un conocimiento practicado, asimilado, conocido, conozco, transitado. Porque para parirse en sí mismo tengo que transitar la movilización del espíritu quien yo soy. O sea, mover el espíritu significa transitar esa trascendencia. Mover el espíritu significa que yo estoy transitando, trascendiendo, evolucionando a un nuevo nivel de conciencia. ¿Y qué me da como resultado? Una nueva forma de ser, de estar, co-crear y a un nuevo nivel de conciencia, una nueva dimensión. ¿Tenemos que morirnos para trascender eso? No. ¿Me tiene que venir a buscar el cuco y decirme te llevo? No. ¿Me tiene que decir vino la muerte a buscarte para que entienda esto? No. O sea, entender y comprender la sabiduría quien yo soy permite que pueda comprender y trascender a un nuevo nivel de conciencia. O sea, la psicología de la conciencia extraterrestre tiene un concepto de develación que es transitar, entender, sentir, conectar con esa sabiduría infinita que me trae como resultado el proceso de la evolución. Y para esto tengo que ser consciente de que eso se está llevando adelante. Es tecnología, es tecnología. Es tecnología superior, es tecnología superior. ¿Es un proceso alquímico? Sí, alquímico.
No es química, alquímico. Porque la alquimia es un proceso de dioses y es un proceso de seres de otros niveles de conciencia. Entonces, entender esto es algo que tiene que llevar, digamos, el quiebre de mi alma para que la luz pueda alumbrar el proceso de un nuevo nivel de conciencia. Es un proceso que se practica, es un proceso que se vive, es una disciplina, disciplina, que lo tengo que practicar, lo tengo que trascender, lo tengo que evolucionar, lo tengo que entender para poder conocer cómo Dios co-crea, cómo Dios piensa, cómo el cosmos se mueve o se queda quieto. O sea, es fundamental entender que Dios tiene un secreto, que Dios tiene una encriptación, que Dios tiene algo guardado que es la sabiduría que lleva adentro. Y cuando yo entro y me sumerjo, o sea, me tiro de cabeza en esa sabiduría, puedo entender cómo hace Dios, cómo hacen los dioses, cómo hacen los planetas, el cosmos, el universo, las galaxias, las estrellas, el cúmulo de galaxias, para co-crear, conocer. Lo que pasa arriba pasa abajo. Si pasa en el universo, porque se co-crea esa magnificencia, esa belleza, esa movilización energética, también pasa en nosotros. Y es algo que se vive, no es una paradoja, no es algo que es algo filosófico, se vive. Es un concepto alquímico, o sea, sucede. Y se lleva adelante y se logra a través de ciertos procesos que yo vivo, que el ser vive, que las criaturas viven. Y cuando yo lo manifiesto, es porque hice contacto con ese proceso y entré a un nuevo nivel de conciencia. No se estudia, no se lee de libros, se hace contacto en ese tesoro de dioses y ellos revelan los secretos, porque llevan en sí mismos, o sea, llevan en su ser ese proceso de vivencia, ese proceso de experiencia. Y lo manifiestan, lo comparten. Porque al hacerlo experimental, al experimentarlo, lo hago experimental, lo vivo, lo entiendo, lo asimilo, lo hago conciencia, lo sé, lo conozco. Entonces, cuando yo conozco ese proceso transitado, esa alquimización de los dioses, puedo comprender por qué son dioses. No es una paradoja, es algo que se vive. Entonces, abrir la puerta al mundo de la sabiduría es algo que tiene que ser de algo excelso, algo totalmente, o sea, darle la importancia correspondiente para entender por qué abrimos la puerta a los dioses, abrimos la puerta al mundo espiritual, abrimos la puerta a la conciencia. Y cuando yo abro la puerta a la sabiduría, entiendo que la tecnología del universo tiene un secretito. Y dice Dios, ven y yo te lo cuento. Y ese secreto es entender la co-creación de los universos a través de la perfección de las criaturas, perfección. Y manifestar esa perfección en otros niveles de conciencia, o sea, entender esto es un proceso que se puede vivir, sí. Un proceso que se puede llevar adelante, sí. Es una disciplina superior, sí. Y es algo que yo tengo que entender para saber que el proceso de la vida lleva un concepto de sabiduría. Entender esto es despertar la conciencia, con la ciencia de quien yo soy, experimental, transito. Al transitar, lo vivo. Si lo vivo, lo entiendo. Si lo entiendo, lo conozco y lo sé.
Y de esa manera alquimizo esos procesos para poder compartirlos. Yo sé quién yo soy, entonces puedo entender la tecnología de Dios. Porque Dios es un concepto que se devela a través de entender su tecnología. Es ahora y es urgente. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiel La Luz, te invito, estás súper invitado, invitada a que te puedas conectar y que puedas entender, comprender y también que puedas comenzar a hacer tu proceso de parirte en sí mismo, en sí misma para evolucionar. Te invito y te espero. Yo soy Adiel La Luz. Esto es Conectados al Ser. Te lo recomiendo porque tenemos 2 canales súper poderosos, los 2 mejores canales de YouTube oficiales para que puedas conectarte con la sabiduría y el conocimiento. En el próximo programa tenemos un temazo, como siempre, un temazo para compartir y para disfrutar. Que tengas un feliz día, que te conectes con tus ángeles y obviamente te envío luz, te envío muchísima sabiduría. Gracias a YouTube, a todas las redes sociales, a los que nos tienen paciencia, a los que no nos tienen paciencia, a los que nos tienen paciencia, muchísimas gracias, mucho más, obvio. Le mandamos 11 besos a los que nos tienen paciencia y un beso a los que no nos tienen paciencia. 797 abrazos a los que nos tienen paciencia y a los que no nos tienen paciencia, un beso a distancia. Así que muchísimas gracias porque gracias a todas las redes sociales llegamos a todos los rincones del universo para poder compartir la sabiduría y para poder despertar. Despertar es ahora y es urgente. Feliz día.